Durante el Jurásico tardío, hace entre 155 y 145 millones de años, los continentes aún no se habían separado por completo y enormes extensiones de tierra formaban parte del supercontinente Laurasia. En lo que hoy corresponde a las llanuras semiáridas de Colorado, Utah y Wyoming, la formación Morrison albergó algunos de los animales terrestres más colosales que jamás hayan existido. Allí, en un ambiente dominado por bosques de coníferas, helechos arborescentes, sotobosques densos y estaciones marcadas por sequías prolongadas, caminaron dos gigantes cuya sola presencia alteraba por completo el paisaje: el Apatosaurus y el Diplodocus. Ambos fueron saurópodos, miembros de ese linaje de herbívoros de cuello largo que alcanzaron proporciones que ningún otro vertebrado terrestre ha igualado. El Apatosaurus fue un animal robusto, de vértebras cervicales macizas, extremidades gruesas y una constitución general más pesada que la de su pariente el Diplodocus. Los paleontólogos estimaron que algunos individuos superaron los 23 metros de longitud y las 30 toneladas de peso, dimensiones que implicaban una enorme inversión energética para sobrevivir. Cada paso del Apatosaurus removía la tierra y compactaba el suelo, creando senderos y claros que otras especies utilizaban para acceder a zonas de alimentación. Su cuello, compuesto por vértebras relativamente cortas pero poderosas, le permitía un rango de movimiento más limitado, por lo que su estrategia de consumo vegetal se centraba en niveles medios de la vegetación, ramas a alturas intermedias, probablemente entre 2 y 5 metros según reconstrucciones biomecánicas. El Diplodocus, en cambio, presentaba un diseño corporal más esbelto, con longitudes que podían alcanzar los 27 metros en los ejemplares más grandes. Se caracterizaba por un cuello más flexible y una cola que, según algunos estudios, pudo romper la barrera del sonido al utilizarse como látigo defensivo. Esta cola extremadamente alargada funcionaba como contrapeso natural, permitiendo al cuello desplazarse con mayor libertad. El Diplodocus consumía vegetación de menor altura, helechos, ciclos de crecimiento de arbustos y la vegetación baja ribereña, lo que lo colocaba en una categoría distinta dentro del mismo ecosistema. Sus dientes, en forma de lápiz, concentrados en la parte frontal del hocico, sugieren una técnica de desoje selectivo, arrancando pequeñas porciones de plantas sin triturarlas completamente. Las diferencias anatómicas entre ambos gigantes fueron decisivas para evitar la competencia directa por los mismos recursos. La partición ecológica permitió que varias especies de saurópodos coexistieran durante millones de años sin colapsar su propio entorno. Mientras el Apatosaurus derribaba ramas y consumía material vegetal que requería fuerza mandibular, el Diplodocus se desplazaba con movimientos amplios del cuello para barrer zonas verdes extensas. Sus funciones complementarias crearon un ciclo de regeneración vegetal en el que determinadas plantas prosperaban gracias al comportamiento de alimentación de estos herbívoros gigantes. Los paleontólogos comprobaron que su comportamiento no solo moldeó la vegetación, sino también la hidrología del paisaje. En torno a ríos y llanuras aluviales, los caminos marcados por los saurópodos desviaban cursos de agua menores. Durante la estación seca, cuando la competencia por los recursos era más intensa, las manadas del Apatosaurus probablemente se desplazaban hacia áreas con acceso más estable a alimentos de altura media. Las del Diplodocus, por su parte, migraban siguiendo las líneas de vegetación baja cerca de fuentes hídricas. El movimiento de cientos de toneladas vivas a través de un ecosistema provocaba compactación del suelo, dispersión de esporas y semillas adheridas a la piel o al tracto digestivo, y la apertura de corredores que otras especies utilizaban para desplazarse, evitando la vegetación más densa. La morfología de sus patas, semejante a columnas, mostraba adaptaciones para soportar enormes cargas. Los huesos metacarpianos formaban un semicírculo compacto, rígido, ideal para distribuir peso. Esta estructura, combinada con un paso constante pero relativamente lento, transformaba cada recorrido en una modificación física del terreno. Para los carnívoros que coexistían con ellos, como Allosaurus y Ceratosaurus, estas sendas eran rutas valiosas. Facilitaban movimientos más rápidos en busca de presas o cadáveres. Los estudios de coprolitos y análisis de cavidades torácicas preservadas sugieren que los Apatosaurus y Diplodocus desarrollaron un sistema digestivo fermentador extremadamente eficiente.
Consumían enormes cantidades de material vegetal de baja calidad nutritiva que debía descomponerse durante largos periodos dentro de cámaras digestivas voluminosas, quizá análogas al rumen de los mamíferos actuales pero más complejas. Este proceso generaba gases y calor, lo que pudo haber hecho a estos animales especialmente dependientes de la sombra y el agua durante las horas más intensas. La interacción constante entre alimentación, desplazamiento y termorregulación definió patrones diarios que influían directamente en los ciclos de actividad de otras especies de la Morrison. A medida que las poblaciones de Apatosaurus se expandían, su presencia transformaba regiones completas. Su enorme peso derribaba vegetación madura y creaba claros donde nuevas especies vegetales podían crecer. Este proceso, repetido durante generaciones, actuaba como un mecanismo natural de mantenimiento del ecosistema. El Diplodocus complementaba esta función consumiendo plantas jóvenes y evitando que los helechos o arbustos se volvieran dominantes. La alternancia entre herbivoría intensiva y regeneración vegetal dio forma a un paisaje en permanente reconfiguración. Frenéticos movimientos de cuello, crujidos de ramas y estampidos de colas en alerta debieron resonar a kilómetros de distancia. Los sonidos que producían, aunque imposibles de reconstruir con certeza, debieron involucrar bajas frecuencias resonantes generadas por cámaras torácicas enormes. Estas vibraciones pudieron servir como forma de comunicación para advertir sobre depredadores o coordinar desplazamientos grupales. Si el Apatosaurus detectaba peligro, el impacto de sus pisadas en el suelo era suficiente para que otros saurópodos, incluso a gran distancia, percibieran la señal a través de ondas transmitidas por el terreno. En el registro fósil, la abundancia de restos de ambos saurópodos demuestra que no eran especies raras, sino dominantes en su ecosistema. Su éxito evolutivo indica una estabilidad ecológica notable, sostenida por patrones de alimentación diferenciados y por un comportamiento gregario que permitía la supervivencia en entornos altamente estacionales. La Morrison fue un mosaico de parches de vegetación en que la movilidad constante resultaba esencial para maximizar oportunidades alimenticias. Los Apatosaurus y Diplodocus, con cuerpos gigantescos pero estrategias distintas, lograron hacerlo sin interferir drásticamente en las fuentes de alimento del otro. A lo largo de millones de años, estas interacciones generaron un equilibrio dinámico entre recursos, herbívoros y depredadores. La desaparición de estos gigantes al final del Jurásico no se produjo por falta de éxito, sino por cambios climáticos y ecológicos graduales que modificaron los tipos de vegetación y los patrones de humedad, transformando la Morrison en un ambiente menos propicio para saurópodos de gran talla. Sin embargo, durante todo su reinado, los Apatosaurus y Diplodocus fueron auténticos ingenieros del ecosistema, tallando el paisaje con cada paso y definiendo la cadena alimenticia desde el nivel más básico de la vegetación hasta el ápice de los depredadores. Una última característica los distinguió: su longevidad. Se estima que estos saurópodos podían vivir más de un siglo, acumulando experiencia en rutas migratorias y zonas seguras. Sus crías, vulnerables durante los primeros años, dependían del tamaño intimidante de la manada para disuadir ataques. La continuidad de esta estructura social fue clave para generar generaciones de herbívoros gigantes que mantenían la diversidad vegetal y al mismo tiempo proporcionaban carroña abundante cuando alguno de estos titanes caía. El impacto que dejaron en los ecosistemas del Jurásico tardío fue tan profundo que, al estudiar la formación Morrison, los paleontólogos reconocen que gran parte de su dinámica ecológica es incomprensible sin considerar el papel protagónico de los Apatosaurus y Diplodocus. Brachiosaurus y su impresionante altura, cómo su anatomía desafió la gravedad. En el corazón del Jurásico tardío, mientras los Apatosaurus y Diplodocus recorrían las llanuras en busca de vegetación baja y media, una criatura aún más imponente dominaba los estratos superiores del bosque, el Brachiosaurus, el titán cuyas proporciones reconfiguraron para siempre los límites del gigantismo terrestre. Este saurópodo, identificado por primera vez a partir de restos hallados en la formación Morrison y posteriormente comparado con especies africanas del género Giraffatitan, se distinguió por una característica anatómica sin precedentes: su altura descomunal, que alcanzaba entre 12 y 15 metros hasta la parte superior del lomo y podía superar los 20 metros al elevar su cuello.
convirtiéndolo en uno de los herbívoros terrestres más altos que jamás haya existido. A diferencia de la mayoría de los saurópodos, que tenían las patas traseras más largas que las delanteras, el Brachiosaurus mostraba una configuración casi inversa. Sus extremidades anteriores eran notablemente más largas y robustas, lo que inclinaba su cuerpo hacia arriba, como si estuviera perpetuamente erguido para alcanzar niveles de vegetación que otros saurópodos jamás podían tocar. Este patrón recordaba, en cierta manera, a la postura de una jirafa moderna, pero llevado a una escala inconcebible. La elevación natural del torso permitía que el cuello ascendiera casi verticalmente, sin el esfuerzo biomecánico que supondría mantenerlo horizontal durante largos periodos. El cuello del Brachiosaurus, compuesto por 13 vértebras cervicales alargadas y huecas, funcionaba como una grúa ósea diseñada para minimizar el peso sin sacrificar la resistencia. Estas vértebras, repletas de cavidades neumáticas conectadas al sistema respiratorio, reducían su masa en más de un 60%, una adaptación esencial para evitar que el simple acto de sostener la cabeza se convirtiera en un gasto energético insostenible. Los sacos aéreos extendidos por el torso y el cuello, similares a los de las aves actuales, actuaban como un sistema de ventilación eficiente que permitía un intercambio de aire continuo y reducía la fatiga muscular. La cabeza del Brachiosaurus, pequeña en proporción a su cuerpo, alojaba un conjunto de dientes en forma de espátula ideales para arrancar follaje de alto contenido fibroso. No trituraba la comida, sino que la arrancaba y la tragaba casi sin procesar, confiando en un sistema digestivo gigante para descomponer lentamente el material vegetal. La disposición de los dientes y la forma del hocico sugieren que su dieta incluía hojas de coníferas, aguja de araucarias y posiblemente material vegetal más blando obtenido de las copas más tiernas de los árboles jurásicos. Pero la verdadera maravilla del Brachiosaurus no radicaba solo en su capacidad para alcanzar alturas que otros animales no podían. Residía también en su fortaleza fisiológica para desafiar la gravedad. Elevar sangre hasta su cerebro, situado a más de 6 metros por encima del corazón, requería una presión sanguínea monumental. Estudios biomecánicos estiman que para realizar esta tarea, el Brachiosaurus debió poseer un corazón que pesaba cientos de kilogramos, con paredes musculares extremadamente gruesas y una potencia de bombeo incomparable en el mundo animal. El sistema cardiovascular probablemente incluía válvulas adicionales en las arterias del cuello para evitar el retroceso de sangre y asegurar un flujo constante hacia el cerebro. Esta fisiología excepcional tuvo consecuencias directas en su comportamiento. Es probable que el Brachiosaurus evitara movimientos bruscos de cuello o inclinaciones repentinas hacia abajo, ya que cambios en la presión sanguínea podían afectar la irrigación cerebral. Su ritmo de vida, por tanto, debió ser pausado, estable y casi ceremonioso. Cada desplazamiento era medido, cada alzamiento del cuello calculado. Una criatura de tales dimensiones no podía darse el lujo de malgastar energía ni poner en riesgo la estabilidad de su sistema circulatorio. La influencia del Brachiosaurus sobre los ecosistemas jurásicos fue profunda. Al alimentarse de las copas de los árboles, actuaba como un regulador natural del crecimiento arbóreo. Su constante podado de ramas altas favorecía la entrada de luz a niveles inferiores, facilitando el desarrollo de helechos, equisetos y arbustos que otras especies utilizaban como alimento. El bosque jurásico era un entramado de estratos vegetales, y Brachiosaurus ocupaba el nivel más alto de todos, remodelando la arquitectura vegetal con cada bocado. Sus rutas migratorias, presumiblemente largas y marcadas por la búsqueda estacional de alimento, también contribuían a la dispersión de semillas a gran escala. Fragmentos de plantas consumidas podían atravesar su tracto digestivo durante días antes de ser expulsados en forma de masas orgánicas enriquecidas, capaces de fertilizar el suelo donde caían. El efecto combinado de su alimentación, desplazamiento y ciclo digestivo convertía a esta criatura en un agente ecológico fundamental, responsable de mantener el dinamismo de los bosques que habitaba. Bien adaptado para elevarse por encima del paisaje, el Brachiosaurus probablemente vivía en grupos sociales medianos lo suficientemente numerosos para proteger a los individuos jóvenes, pero no tan grandes como para devastar los recursos de una región en poco tiempo. Su presencia intimidante mantenía a raya a muchos depredadores, pero no lo eximía de peligro.
Allosaurus y otros terópodos grandes podían atacar a crías o juveniles atraídos por la carroña o los individuos débiles, aunque enfrentarse a un adulto sano era casi un suicidio. El tamaño monumental del saurópodo actuaba como su principal defensa y un golpe de sus extremidades delanteras, largas y poderosas, podía aplastar a un cazador imprudente. La impresionante altura del Brachiosaurus generó también un efecto visual único en su época. En medio de bosques densos, sus cabezas sobresalían como torres vivientes que dominaban el horizonte. Los movimientos sincronizados de varios individuos debieron crear un espectáculo fascinante, gigantes que, sin prisa alguna, desplazaban sus sombras sobre el terreno, alimentándose de las copas mientras el resto del ecosistema seguía su curso debajo de ellos. El impacto sensorial y ambiental de su presencia transformó la Morrison en un escenario donde la vida adquiría dimensiones casi míticas. A pesar de su poderío físico, el Brachiosaurus enfrentó desafíos climáticos significativos. Sequías prolongadas reducían la disponibilidad de vegetación alta, obligándolo a recorrer grandes distancias en busca de alimento. En tales condiciones, su tamaño podía ser tanto una ventaja como una carga. Podía acceder a fuentes alimenticias exclusivas, pero requería volúmenes inmensos de comida para sostener su metabolismo. Estudios recientes sugieren que necesitaba consumir cientos de kilogramos de material vegetal al día, una cantidad que limitaba el número de individuos capaces de sobrevivir en una misma zona. La enorme demanda energética también influía en su desarrollo. El Brachiosaurus probablemente crecía con rapidez durante sus primeros años, alcanzando tamaños colosales en tiempos relativamente cortos para reducir la vulnerabilidad a los depredadores. Este crecimiento acelerado debía estar apoyado por una combinación de metabolismo elevado y un ambiente rico en vegetación, características que la Morrison jurásica podía proporcionar, pero que también podían fluctuar según los ciclos climáticos. Allosaurus, el principal depredador del Jurásico y su dominio en la cadena alimenticia. En los vastos territorios de la formación Morrison, donde saurópodos gigantes modificaban el paisaje con cada paso, existía una figura que dominaba la cadena alimenticia con una combinación letal de fuerza, velocidad y estrategia: el Allosaurus, el depredador supremo del Jurásico tardío. Este terópodo, de hasta 9 metros de longitud y más de 1,5 toneladas de peso en los mayores ejemplares, representó la culminación de millones de años de evolución destinados a forjar a un cazador eficiente, apto para enfrentar presas descomunales en un mundo donde el gigantismo era la norma. La anatomía del Allosaurus revelaba una criatura construida para la agresión controlada. Su cráneo, de más de 60 centímetros de largo, estaba dotado de aberturas amplias que aligeraban su peso, permitiéndole movimientos rápidos. Sus mandíbulas, aunque menos robustas que las de terópodos posteriores como Tyrannosaurus, tenían una peculiaridad biomecánica. Podían abrirse extremadamente hacia arriba gracias a una articulación flexible en el cráneo, alcanzando ángulos amplios que le permitían asestar mordidas rápidas, más parecidas a golpes de hacha que a los mordiscos aplastantes de otros depredadores. En lugar de triturar, desgarraba, arrancando grandes porciones de tejido que luego terminaba de procesar con movimientos del cuello. Los dientes del Allosaurus, afilados como cuchillas y serrados, estaban diseñados para cortar carne con precisión. Cada vez que uno se rompía, algo que pasaba de manera frecuente al atacar presas enormes, otro crecía en su lugar, asegurando una dentadura siempre funcional. Las patas traseras, largas y musculosas, le daban una velocidad estimada entre 30 y 35 kilómetros por hora, suficiente para atacar desde emboscadas cortas o perseguir a presas debilitadas. Sus brazos, aunque no tan imponentes como los de algunos depredadores del Cretácico, eran sorprendentemente fuertes y terminaban en garras curvas capaces de sujetar, desgarrar o mantener el equilibrio al abalanzarse sobre un animal más grande. Pero la fuerza individual no explica por completo su éxito. Existen indicios fósiles como marcas de dientes en huesos de saurópodos de distintas edades y patrones de desgaste en los esqueletos de Allosaurus juveniles que sugieren un comportamiento social más complejo. Aunque no se cree que cazaran en grupos coordinados como los mamíferos actuales, es posible que practicaran algún nivel de caza oportunista en grupo, donde varios individuos se concentraban alrededor de una presa debilitada o un cadáver reciente.
Este tipo de interacción, más caótica que estratégica, habría incrementado sus posibilidades de obtener alimento en un ecosistema donde las presas adultas podían alcanzar 20, 30 o incluso 40 toneladas de peso. La interacción entre los Allosaurus y los gigantes herbívoros definió buena parte de la dinámica ecológica de la Morrison. Enfrentarse a un adulto sano de Apatosaurus o Diplodocus era prácticamente imposible. Un solo golpe de cola o un barrido de las patas traseras podía partir huesos o lanzar al depredador por los aires. Por ello, el Allosaurus dirigía sus ataques principalmente a individuos jóvenes, enfermos o aislados. La presión constante del depredador mantenía en movimiento a las manadas, obligándolas a migrar para evitar zonas de riesgo. Este comportamiento no solo evitaba la sobreexplotación de un territorio, sino que también estimulaba el crecimiento vegetal al permitir ciclos de descanso y regeneración de las plantas. Las tácticas de ataque del Allosaurus variaban según el tipo de presa. Con estegosaurios blindados y armados con placas y colas espinosas, el depredador probablemente intentaba atacar los flancos, evitando la cola que podía infligir heridas mortales. Pruebas paleontológicas muestran vértebras del Allosaurus con lesiones compatibles con golpes de estegosaurios, una evidencia directa del peligro que implicaba cazar a estos herbívoros defensivos. Con saurópodos jóvenes, en cambio, la estrategia habría sido agotarlos mediante mordidas reiteradas que generaban pérdida de sangre y debilitaban a la presa antes de intentar derribarla. La biomecánica del cuello cumplía un papel crucial en su método de ataque. Estudios modernos, utilizando modelos digitales, revelan que el Allosaurus podía realizar movimientos de balanceo extremadamente potentes, capaces de generar cortes profundos al combinar la fuerza cervical con el filo de sus dientes. Este estilo de combate, basado en golpes precisos en lugar de torsiones mandibulares aplastantes, lo convertía en un depredador ágil, ideal para aprovechar cualquier oportunidad en un entorno lleno de herbívoros lentos pero poderosos. A pesar de su aparente supremacía, el Allosaurus no era invulnerable. Competía con otros terópodos de considerable tamaño, como Ceratosaurus y Torvosaurus. Ceratosaurus, más bajo y robusto, ocupaba nichos cercanos a zonas ribereñas y probablemente se especializaba en presas más pequeñas o carroña. Torvosaurus, con una constitución más pesada y mandíbulas más fuertes, pudo desafiar directamente al Allosaurus en ocasiones. La coexistencia de estos tres depredadores sugiere una división funcional del ecosistema, donde cada uno desempeñaba un papel específico, evitando conflictos permanentes por alimento. La evidencia fósil indica que la cantidad de Allosaurus era abundante, lo que revela un éxito evolutivo notable. Sus restos, hallados en distintos niveles sedimentarios, demuestran que dominó su entorno durante millones de años. Este éxito no se limitaba a su habilidad para cazar, también era resistente a heridas severas. Algunos cráneos muestran fracturas curadas y vértebras con señales de infecciones superadas indican que estos depredadores podían sobrevivir a daños significativos, probablemente gracias a una fisiología robusta y a un metabolismo activo que les permitía recuperarse con rapidez. El crecimiento del Allosaurus también seguía un patrón rápido durante sus primeros años, lo cual era común entre los terópodos grandes. Cuanto más rápido alcanzaba el tamaño adulto, menor era el riesgo de ser atacado por otros depredadores. Esto generaba una presión evolutiva que favorecía a individuos con mayor eficiencia metabólica y resistencia física, consolidando el linaje del depredador como uno de los más exitosos del Jurásico. La interacción del Allosaurus con el ambiente no se limitaba al acto de cazar. Su presencia influía directamente en el comportamiento de las presas y, por ende, en la estructura de los ecosistemas. Manadas enteras cambiaban de ruta al detectar señales olfativas o visuales de su presencia. Los cadáveres de sus ataques alimentaban a carroñeros menores, reptiles, pequeños mamíferos y otros depredadores oportunistas. Su actividad contribuía al reciclaje de nutrientes, acelerando los ciclos biogeoquímicos del entorno. Las pisadas que dejó en los lechos de ríos y suelos arcillosos muestran trayectorias que indican patrones de desplazamiento regulares, quizá vinculados a territorios definidos o migraciones estacionales en busca de zonas con mayor densidad de presas. En una época donde los recursos fluctuaban según los ciclos climáticos,
La capacidad de adaptarse a territorios cambiantes garantizaba su permanencia como depredador dominante. Stegosaurus, el gigante blindado y el misterio de sus placas dorsales. En un paisaje dominado por herbívoros colosales y depredadores formidables, surgió una criatura cuya silueta no se parecía a nada conocido: el Stegosaurus, el gigante acorazado del Jurásico tardío. Con una longitud de hasta 9 metros, un peso que rondaba las 3 toneladas y un cerebro sorprendentemente pequeño en relación con su cuerpo, este herbívoro demostró que la evolución seguía caminos imprevisibles. Aunque nunca igualó el tamaño de los saurópodos ni la ferocidad de los terópodos, el Stegosaurus se convirtió en uno de los dinosaurios más icónicos gracias a sus placas dorsales, estructuras tan enigmáticas como impresionantes, cuyo propósito aún genera debate. Originario de la formación Morrison, igual que Apatosaurus, Allosaurus y otros linajes emblemáticos del Jurásico tardío, el Stegosaurus habitó zonas abiertas, pastizales primitivos y claros de bosques donde la vegetación baja era abundante. Su hocico estrecho y sus dientes pequeños y triangulares indican que prefería plantas relativamente blandas, como helechos, cicadáceas y brotes tiernos de arbustos. Su cuello corto y postura inclinada, con las patas traseras más largas que las delanteras, sugieren que su alimentación se centraba principalmente en la vegetación cercana al suelo. Sin embargo, la característica más llamativa del Stegosaurus siempre han sido sus placas dorsales. Hasta 17 de estas estructuras óseas, dispuestas en 2 filas alternas que recorrían su espalda desde el cuello hasta la base de la cola. A lo largo de más de un siglo de investigación, se han propuesto diversas teorías sobre su función. Una de las más antiguas postulaba un papel defensivo, como si las placas funcionaran como un escudo natural. Pero esta hipótesis perdió fuerza cuando se descubrió que las placas no estaban ancladas firmemente al esqueleto, sino más bien incrustadas en la piel, formadas por tejido óseo altamente vascularizado pero sorprendentemente frágil para soportar impactos fuertes. La vascularización reveló otro posible propósito: regulación térmica. Las placas, al estar atravesadas por una compleja red de vasos sanguíneos, podrían haber actuado como radiadores vivos, ayudando al animal a disipar calor durante las horas más cálidas o a absorberlo durante las mañanas frescas. Si el Stegosaurus vivía en zonas semiáridas con variaciones térmicas intensas, esta adaptación habría sido especialmente valiosa. Algunos estudios han demostrado que, cuando se exponían a luz solar directa, las placas podían haber cambiado ligeramente de color debido al flujo sanguíneo, un detalle que sugiere un control fisiológico aún más sofisticado. Otras interpretaciones apuntan a la comunicación visual, el diseño alternado de las placas, su gran tamaño y su posible capacidad para teñirse de rojo o naranja durante momentos de tensión habrían servido como señales para otros estegosaurios. En un mundo donde la vista era un sentido crucial para la supervivencia, exhibiciones visuales llamativas pudieron desempeñar un papel central en el cortejo, la identificación de individuos o la intimidación de depredadores. La silueta erizada del dinosaurio habría resultado imponente incluso para un Allosaurus hambriento, especialmente si el animal hería una placa durante una confrontación y ésta comenzaba a sangrar, generando un espectáculo visual intimidante. Aunque las placas capturaban la atención, la verdadera arma del Stegosaurus se encontraba en su extremo opuesto: la Tagomaiser, la cola armada con 4 púas largas, afiladas y cónicas, capaces de infligir daños severos. A diferencia de las placas, las púas sí estaban fuertemente unidas al esqueleto y eran lo suficientemente resistentes como para penetrar hueso. Varias vértebras de Allosaurus encontradas con heridas punzantes coinciden en tamaño y forma con estas púas, evidencia directa de que el Stegosaurus podía defenderse de manera letal. Los músculos de la cadera y el movimiento lateral de la cola permitían que las púas se balancearan en arcos amplios con una potencia devastadora. Estudios biomecánicos sugieren que un golpe certero de la cola podía alcanzar velocidades considerables, convirtiéndola en una barrera disuasoria para cualquier depredador. Sin embargo, su efectividad mezclaba precisión y oportunidad. El Stegosaurus era lento y no tenía la agilidad de un animal cazador, por lo que necesitaba maniobrar su cuerpo entero para apuntar. Incluso así, en un enfrentamiento cercano, un Allosaurus demasiado confiado podía salir gravemente herido.
La vida cotidiana del Stegosaurus transcurría entre la búsqueda de alimento, el desplazamiento entre zonas con vegetación baja y la protección de sus crías. Aunque su cerebro, del tamaño aproximado de una nuez grande, ha sido motivo de fascinación y malentendidos históricos que lo presentaban como el dinosaurio más torpe, la evidencia actual sugiere que este herbívoro tenía capacidades sensoriales suficientes para sobrevivir en su entorno. Su sistema olfativo era funcional, sus sentidos del oído y vista adecuados, y su comportamiento probablemente incluía rituales básicos de defensa grupal y quizá señales visuales coordinadas mediante el movimiento de placas. No existen pruebas concluyentes de que viviera en grandes manadas, pero restos hallados en proximidad sugieren algún grado de vida social, aunque fuera ocasional. La presencia de juveniles con placas relativamente pequeñas, menos vascularizadas que las de los adultos, indica que estas estructuras crecían con el individuo y que su función visual o termorreguladora se volvía más relevante a medida que el animal alcanzaba la madurez. El cuerpo del Stegosaurus también presenta un detalle singular. Su centro de masa se encontraba muy cerca de la cadera, lo que le otorgaba estabilidad en terrenos irregulares. Aunque no era un corredor veloz, podía realizar desplazamientos firmes, sobre todo cuando se veía obligado a defender un territorio o a alejarse de un depredador. Sus patas delanteras eran más cortas y robustas, adaptadas a un estilo de vida que combinaba resistencia, estabilidad y la capacidad de levantar ligeramente la parte frontal del cuerpo si necesitaba alcanzar vegetación más alta o exhibirse con mayor intimidación. En el ecosistema del Jurásico tardío, el Stegosaurus cumplía un papel fundamental como herbívoro de vegetación baja, contribuyendo al mantenimiento de zonas abiertas y a controlar la proliferación de plantas rastreras. Esta actividad permitía que otras especies aprovecharan los espacios despejados y mantenía un equilibrio vegetal que influenciaba directamente las rutas migratorias y los patrones de alimentación de saurópodos y otros herbívoros. El enigma que rodea a sus placas sigue siendo uno de los debates más fascinantes de la paleontología. Cada nueva excavación aporta detalles adicionales, reforzando la idea de que estas estructuras cumplían múltiples funciones a la vez. Termorregulación, señalización visual, intimidación, exhibición social, todas son posibles y quizá coexistieron. La evolución rara vez actúa con un solo propósito. Supersaurus y los récords de longitud, los dinosaurios más largos que se han descubierto. En el escenario ya colosal del Jurásico tardío, donde los Apatosaurus, Diplodocus y Brachiosaurus dominaban el paisaje como montañas vivientes, emergió un saurópodo cuya longitud desafió incluso los límites de lo imaginable, Supersaurus, una de las criaturas más largas que jamás hayan existido sobre la faz de la Tierra. Su cuerpo, extenso como un puente natural, pudo alcanzar más de 39 metros, según estimaciones modernas basadas en restos excepcionalmente bien preservados hallados en la formación Morrison. En términos de longitud extrema, ningún otro dinosaurio conocido, excepto quizás Amphicoelia, según hipótesis muy debatidas, se acerca con certeza a esta serpentina maravilla biológica. Supersaurus pertenecía a la familia Diplodocidae, lo que lo situaba dentro del linaje de saurópodos de colas exageradamente largas y cuellos flexibles. Sin embargo, se diferenciaba de su famoso pariente el Diplodocus en proporciones más robustas, vértebras cervicales algo más macizas, una estructura corporal más resistente y tallas generales que superaban casi todo lo registrado. Su nombre, otorgado en 1972 tras el hallazgo inicial en Colorado, no fue una exageración ni un recurso sensacionalista. Fue una simple descripción literal de lo que representaba, un reptil descomunal incluso dentro de una era caracterizada por el gigantismo. Las vértebras cervicales de Supersaurus son algunos de los fósiles de mayor longitud individual jamás documentados, con piezas que superan 1,2 metros cada una. Su cuello, posiblemente de más de 15 metros, le permitía abarcar enormes superficies de vegetación sin necesidad de desplazar su cuerpo entero. A diferencia de otros saurópodos más verticales como Brachiosaurus, el cuello de Supersaurus se extendía hacia adelante en un amplio arco horizontal, lo que sugiere una estrategia de alimentación basada en barridos extensos a media altura. La cola, por su parte, era una obra maestra del diseño evolutivo, larga, flexible y adaptada para equilibrar la enorme extensión del cuello.
Al igual que el Diplodocus, el Supersaurus pudo haber sido capaz de generar movimientos de látigo, aunque es incierto si alcanzaba la misma potencia acústica. Aún así, su mera longitud convertía a este apéndice en una herramienta defensiva formidable contra depredadores como Allosaurus o Torvosaurus. Un solo impacto, incluso sin la velocidad del sonido, habría tenido fuerza suficiente para disuadir a cualquier atacante. La masa corporal de Supersaurus, aunque gigantesca, no alcanzaba los niveles extremos de otros saurópodos más compactos y pesados como Argentinosaurus. Su grandeza residía en la longitud, no en el peso total. Esta combinación de cuerpo relativamente liviano y dimensiones extremas lo convertía en un herbívoro sorprendentemente eficiente en términos de movilidad. Aunque lento comparado con depredadores, podía desplazarse con regularidad en busca de vegetación y recursos hídricos sin quedar inmovilizado por su propio tamaño. El ecosistema de la Formación Morrison proporcionaba el entorno ideal para la existencia de un animal así. Grandes extensiones de bosques abiertos, riberas fluviales y llanuras cubiertas por coníferas y helechos gigantes garantizaban suficientes recursos para alimentar una criatura capaz de consumir cientos de kilogramos de material vegetal al día. Los movimientos de Supersaurus, junto con los de otros saurópodos gigantes, habrían modificado constantemente la vegetación, derribando ramas, abriendo senderos y facilitando el crecimiento de nuevas plantas. Su papel como ingeniero ecosistémico debió ser tan relevante como el de sus parientes más conocidos. La evidencia fósil indica que estos animales no vagaban solos. Aunque no existe prueba directa de estructuras sociales complejas, se han hallado huesos de individuos diferentes relativamente próximos en capas sedimentarias similares, lo que sugiere algún grado de comportamiento grupal o al menos desplazamientos estacionales coincidentes. Una manada de Supersaurus habría sido un espectáculo extraordinario. Líneas interminables de cuellos y colas moviéndose al unísono, marcando el terreno como fuerzas geológicas vivientes. El peso y tamaño de Supersaurus implicaban una fisiología particular. Como otros saurópodos, probablemente contaba con un sistema de sacos aéreos similar al de los pájaros, que ventilaba su cuerpo de manera eficiente, reduciendo la densidad ósea y facilitando la respiración. Estos sacos también actuaban como reguladores térmicos, una adaptación vital para animales de grandes dimensiones expuestos a temperaturas elevadas. Sin este sistema, la masa corporal hubiera resultado insostenible. El esqueleto neumático, liviano pero fuerte, fue el secreto evolutivo que permitió a las especies de esta familia alcanzar tamaños nunca antes vistos. La reproducción de un animal tan grande debió estar marcada por periodos de alta vulnerabilidad. Se estima que Supersaurus ponía huevos relativamente pequeños en comparación con su tamaño, un patrón común entre los dinosaurios, y que depositaba nidos comunales para maximizar las posibilidades de supervivencia de las crías. Los juveniles, nacidos con cuerpos diminutos respecto al de los adultos, requerían años de crecimiento acelerado para alcanzar tamaños que los hicieran menos susceptibles a los depredadores. Durante ese periodo eran presas tentadoras para Allosaurus y otros terópodos medianos. Una vez alcanzada la adultez, sin embargo, el tamaño era su mejor defensa. Un Supersaurus plenamente desarrollado se convertía en un objetivo improbable. La energía necesaria para derribarlo, la dificultad de herirlo de manera constante y el riesgo de represalias hacían que los depredadores se concentraran en presas más manejables. Como resultado, los adultos probablemente disfrutaban de vidas prolongadas, superando varias décadas de existencia. La longitud extrema de Supersaurus generó también un debate fascinante en la paleontología moderna. Durante años se creyó que muchas vértebras gigantes pertenecían a distintas especies, hasta que estudios más recientes demostraron que varias de ellas formaban parte de un único individuo extraordinariamente grande. Estos descubrimientos consolidaron a Supersaurus como el dinosaurio más largo comprobado con evidencia sólida. Si bien algunos restos fragmentarios de Amphicoelias fragilimus sugieren un tamaño aún mayor, su estado extremadamente deteriorado impide confirmarlo. Supersaurus, por el contrario, está sustentado por huesos verificables y análisis detallados. A nivel ecológico, su existencia demuestra hasta qué punto los recursos del Jurásico tardío podían sostener formas de vida desproporcionadas. También ilustra la diversidad funcional dentro de los saurópodos.
Mientras algunos eran robustos y compactos, otros privilegiaban la verticalidad y algunos, como Supersaurus, extendían su cuerpo hasta límites que desafiaban la imaginación humana. Caminar junto a uno de estos gigantes habría sido equivalente a caminar al lado de un tren viviente. La distancia entre su cabeza y su cola era tan descomunal que incluso depredadores experimentados podían perder de vista uno de sus extremos mientras observaban el otro. Cuando una manada avanzaba, provocaba una alteración total del terreno. Sedimentos removidos, árboles desplazados, polvo suspendido en el aire y una vibración profunda que se propagaba por el suelo kilómetros a la redonda. A pesar de su tamaño, la extinción de Supersaurus no fue dramática ni repentina. Cambios graduales en el clima, en la vegetación y en la estructura de los ecosistemas provocaron la desaparición de muchos saurópodos gigantes al final del Jurásico. Megalosaurus, uno de los primeros dinosaurios estudiados por la ciencia moderna. Mucho antes de que nombres como Tyrannosaurus, Diplodocus o Allosaurus dominaran la imaginación popular, hubo un dinosaurio cuyo descubrimiento marcó un punto de inflexión en la historia científica: Megalosaurus, el primero en ser descrito formalmente en la literatura académica como un dinosaurio, décadas antes de que la palabra dinosauria existiera siquiera. Aunque vivió en el Jurásico Medio, alrededor de 166 millones de años atrás, su importancia trasciende su época y se sitúa en los cimientos mismos de la paleontología moderna. Megalosaurus fue un terópodo carnívoro de aproximadamente 9 metros de longitud, miembro de un linaje primitivo pero poderoso, los Megalosaurus. Sus restos se han encontrado principalmente en Inglaterra, especialmente en la cantera de Stonesfield, cerca de Oxford, un lugar que en el siglo XIX se convirtió en el epicentro de uno de los descubrimientos más trascendentales de la historia natural. Aunque el esqueleto hallado estaba incompleto, fragmentos de mandíbula, vértebras y huesos de las extremidades, su tamaño y morfología permitieron inferir la existencia de un reptil gigantesco, totalmente distinto a cualquier animal conocido en aquel entonces. En 1824, el reverendo y geólogo William Buckland publicó la descripción formal de Megalosaurus en la Sociedad Geológica de Londres. Sus conclusiones revolucionaron la visión científica del pasado profundo. Afirmaba que criaturas gigantes, extintas desde hacía millones de años, habían dominado la Tierra mucho antes de la existencia humana. Buckland lo imaginó como un reptil enorme y corpulento, parecido a un lagarto colosal que se arrastraba sobre el suelo. Este modelo, aunque hoy sabemos que era erróneo, representó un momento histórico. La primera vez que la ciencia reconocía a un dinosaurio como tal, aunque sin usar todavía esa palabra. La concepción de Megalosaurus evolucionó con el tiempo. Richard Owen, el naturalista que más tarde acuñaría el término dinosauria en 1842, utilizaría restos de Megalosaurus como uno de los ejemplos clave para definir esta nueva y extraordinaria categoría de reptiles terriblemente grandes. Sin embargo, Owen también imaginó a Megalosaurus como un animal cuadrúpedo y pesado. Una visión influenciada por las reconstrucciones de reptiles masivos, aún sin una comprensión moderna de la biomecánica de los dinosaurios. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX que los paleontólogos comenzaron a reconocer el verdadero porte del Megalosaurus, un depredador bípedo, ágil, musculoso y perfectamente adaptado a la caza. Su cráneo, de estructura sólida y equipado con dientes curvados y serrados, era ideal para desgarrar carne. Las mandíbulas, aunque menos poderosas que las de terópodos más avanzados, podían infligir heridas profundas y rápidas, un método de ataque efectivo en un mundo donde había que vencer presas blindadas o de gran tamaño. Estudios modernos sitúan a Megalosaurus como un cazador activo en ambientes europeos que estaban dominados por bosques densos, humedales y planicies costeras. Su hábitat incluía lagunas, deltas y zonas intermareales, por lo que probablemente alternaba entre terrenos firmes y fangosos. Esta diversidad ambiental lo obligaba a ser un depredador versátil, capaz tanto de emboscadas como de persecuciones cortas. La estructura de sus patas traseras indica un equilibrio entre fuerza y velocidad, lo que sugiere un estilo de caza oportunista. Megalosaurus compartió su entorno con otros terópodos como Cruxicheiros y Streptospondylus,
y con herbívoros como los primeros saurópodos europeos y estegosaurios primitivos. Esta coexistencia muestra que el ecosistema del Jurásico Medio era dinámico y complejo, con redes alimenticias bien definidas donde cada depredador cumplía un rol específico. Megalosaurus, por su tamaño y estructura corporal, probablemente actuaba como uno de los principales superdepredadores de su tiempo. La mandíbula inferior de este dinosaurio, uno de los fósiles más emblemáticos del registro británico, mide más de 70 centímetros y contiene dientes grandes, extremadamente cortantes. Estos dientes presentan un patrón de desgaste que indica un uso intensivo durante la caza. Es probable que Megalosaurus atacara a sus presas desde los flancos, propinando mordidas rápidas y profundas antes de retroceder para evitar contraataques. Su técnica, similar a la de los grandes terópodos del Jurásico tardío, lo convertía en un cazador temible y eficiente. Curiosamente, Megalosaurus no era tan gigantesco como algunos de sus parientes posteriores. Sin embargo, su robustez y su biología lo convirtieron en un depredador dominante. Su éxito evolutivo se refleja en la amplia distribución de los Megalosaurus durante el Jurásico, un linaje que ocupó Europa, África y posiblemente América del Sur. Esta expansión demuestra la adaptabilidad de este grupo a distintas condiciones ambientales. La historia científica de Megalosaurus está también marcada por errores interpretativos que se convirtieron en parte de la paleontología temprana. Durante décadas, recreaciones en museos mostraron al dinosaurio como un reptil de postura cuadrúpeda, con un cuerpo pesado y una apariencia torpe, basado en modelos que hoy se consideran obsoletos. Incluso se creó una estatua monumental en los jardines de Crystal Palace, en Londres, donde Megalosaurus aparece como un lagarto gigantesco de extremidades cortas. Estas representaciones, aunque incorrectas, son un testimonio de la evolución del pensamiento científico y de cómo se transformó la visión pública sobre los dinosaurios. La reinterpretación moderna de Megalosaurus requirió un análisis detallado de cada fragmento fósil, comparaciones con otros terópodos y el uso de herramientas computacionales avanzadas. Este proceso reveló que Megalosaurus era más ágil de lo que se pensaba y tenía una estructura esquelética compatible con una vida activa como depredador. Su pelvis estrecha, sus vértebras reforzadas y la forma de sus extremidades indican un corredor competente, adaptado para giros rápidos y embestidas precisas. Su papel en el ecosistema europeo del Jurásico Medio también pudo incluir el carroñeo, una conducta común entre terópodos grandes. La combinación de caza activa y alimentación oportunista garantizaba su éxito en ambientes donde los recursos fluctuaban debido a variaciones climáticas estacionales. La fauna europea de su época incluía diversidad vegetal, cambios en niveles del mar y una evolución constante de herbívoros, lo que obligaba a Megalosaurus a adaptarse de forma constante. La importancia de Megalosaurus en la historia de la ciencia radica no solo en su biología, sino en su legado cultural. Su descubrimiento dio inicio a una revolución intelectual que llevó al surgimiento de la paleontología como disciplina formal. Fue el primer dinosaurio descrito científicamente, el primero en ser reconocido como un reptil gigantesco y uno de los pilares sobre los cuales se construyó la comprensión moderna del mundo prehistórico. Sin Megalosaurus, es probable que la consolidación del concepto dinosaurio hubiera tardado mucho más en establecerse. Camarasaurus: comportamiento, alimentación y su rol central en el paisaje jurásico. Entre las vastas planicies y bosques abiertos del Jurásico tardío, en la ya legendaria Formación Morrison, existió un saurópodo que, aunque no alcanzó las dimensiones colosales del Supersaurus o la altura majestuosa del Brachiosaurus, se convirtió en uno de los herbívoros más comunes, adaptables y exitosos de su tiempo, el Camarasaurus. Su nombre, que significa reptil de cámaras, hace referencia a las cavidades internas presentes en sus vértebras, un rasgo que permitía aligerar el peso de su estructura ósea sin sacrificar resistencia. Esta combinación de fortaleza y ligereza lo transformó en un elemento clave dentro de los ecosistemas jurásicos de Norteamérica. El Camarasaurus medía entre 15 y 18 metros de longitud y alcanzaba un peso cercano a las 20 toneladas. Su cuerpo robusto, cuello moderadamente largo y cabeza proporcionalmente grande lo diferenciaban de otros saurópodos más estilizados como el Diplodocus.
La forma cuadrada de su hocico, combinada con dientes gruesos y espatulados, indica una dieta más generalista. Mientras que otras especies de cuello largo se especializaban en hojas tiernas, Camarasaurus poseía el equipamiento ideal para triturar vegetación más resistente, como ramas y brotes duros provenientes de coníferas, araucarias y cicadáceas. Este rasgo le otorgaba acceso a recursos vegetales menos disputados, reduciendo la competencia directa con otros gigantes herbívoros. El desgaste característico en sus dientes muestra que ejercía una presión masticatoria considerable, algo inusual entre saurópodos, la mayoría de los cuales dependían de procesos digestivos internos para descomponer el alimento sin mucha trituración previa. La mandíbula poderosa del Camarasaurus, junto con su musculatura craneal bien desarrollada, sugiere la capacidad de arrancar vegetación fibrosa que otros herbívoros ignoraban. Su aparato digestivo, probablemente complejo y basado en fermentación, complementaba este proceso alimenticio, extrayendo nutrientes con alta eficiencia. Aunque no fue el saurópodo más grande ni el más llamativo, el Camarasaurus fue, con diferencia, el más abundante en los registros fósiles de la Morrison. Esta abundancia indica un nivel notable de éxito ecológico. Su versatilidad alimenticia y su cuerpo más compacto le permitieron prosperar en distintos ambientes: llanuras semiáridas, bosques ribereños y zonas con vegetación mixta. Mientras el Diplodocus requería rutas amplias y recursos abundantes a baja altura, y Brachiosaurus dependía de grandes bosques para alcanzar las copas de los árboles, el Camarasaurus podía sobrevivir en un espectro más amplio de condiciones. Su adaptabilidad fue su principal ventaja evolutiva. El comportamiento social del Camarasaurus sigue siendo objeto de estudio, pero los hallazgos de varios individuos juntos, incluyendo adultos y juveniles, sugieren algún grado de vida grupal. Es probable que viviera en manadas pequeñas o unidades familiares que se movían de manera coordinada entre zonas de alimentación. La presencia de nidos fosilizados y restos de crías asociados a grupos indica que el cuidado parental pudo haber sido más significativo de lo que se pensaba en saurópodos, quizás con adultos protegiendo a los más jóvenes durante los desplazamientos. En términos anatómicos, uno de los rasgos más distintivos del Camarasaurus es la forma de su cráneo. A diferencia de los cráneos alargados y delicados del Diplodocus, el suyo era corto, sólido y redondeado, con grandes aberturas orbitales. Esto le confería una mordida más fuerte y una capacidad sensorial adecuada para su estilo de vida. La disposición de los orificios nasales, situados en la parte superior del hocico, ha generado debate, pero muchos estudios sugieren que poseía cierto grado de sensibilidad olfativa. Esto le habría permitido identificar alimento, agua y señales químicas de otros miembros de su especie. Su cuello, aunque menos extenso que el de otros saurópodos, ofrecía un buen rango de movilidad. Esta característica le permitía alimentarse tanto del sotobosque como de niveles intermedios de vegetación. El resultado era un mosaico de alturas alimenticias que el Camarasaurus podía aprovechar para evitar la competencia directa. Su misma presencia moldeaba el entorno. Al consumir una variedad de plantas, facilitaba la regeneración de especies más pequeñas al evitar que arbustos o árboles jóvenes formaran densas barreras vegetales. Como herbívoro dominante, el Camarasaurus era también una pieza fundamental en la dieta de los depredadores más grandes, como los Allosaurus y Torvosaurus. Los restos fósiles muestran marcas de mordida que coinciden con dientes de estos terópodos, señalando que tanto adultos debilitados como juveniles podían caer víctimas de ataques coordinados o emboscadas. Sin embargo, un adulto sano, con su tamaño imponente y su masa considerable, representaba un desafío incluso para un grupo de terópodos. La probabilidad de éxito para los depredadores aumentaba cuando el Camarasaurus se veía obligado a cruzar zonas fangosas o a desplazarse con crías más vulnerables. El impacto ecológico del Camarasaurus no se limitaba a la alimentación. Su peso, cercano al de un camión moderno, generaba senderos naturales que facilitaban el desplazamiento de animales más pequeños. Su rol como jardinero del ecosistema ayudaba a mantener la estructura del paisaje. La mezcla de claros, zonas densas y áreas de vegetación fragmentada que caracterizaban el Jurásico tardío se debía en gran medida a la acción combinada de herbívoros como los Camarasaurus. La reproducción de este saurópodo sigue siendo un enigma parcial.
Como otros dinosaurios, se presume que ponía huevos, pero el tamaño relativamente pequeño de estos, comparado con el de un adulto, implicaba que las crías nacían extremadamente vulnerables. La tasa de mortalidad juvenil debía ser alta, compensada por un número considerable de huevos por temporada o por cierto grado de protección grupal. La presencia recurrente de individuos jóvenes en los yacimientos sugiere que el Camarasaurus alcanzaba la adultez tras un crecimiento rápido inicial, una estrategia evolutiva común en grandes herbívoros prehistóricos. La abundancia de restos fósiles de Camarasaurus ha permitido reconstrucciones anatómicas más completas que las de otros saurópodos. Esqueleto tras esqueleto, los paleontólogos han podido comparar individuos de distintas edades, revelando cambios morfológicos relacionados con el crecimiento. Esto ha permitido deducir patrones de desarrollo y ha convertido al Camarasaurus en uno de los saurópodos mejor comprendidos por la ciencia moderna. Al analizar su papel en el ecosistema, queda claro que el Camarasaurus actuaba como un punto de equilibrio dentro de la Morrison. Su capacidad para prosperar en diferentes ambientes lo convirtió en un estabilizador ecológico. Cuando los recursos disminuían para los herbívoros más especializados, el Camarasaurus seguía sobreviviendo, manteniendo la presión vegetal y asegurando el funcionamiento básico del ecosistema. Esta resiliencia fue esencial para sostener redes tróficas complejas que involucraban tanto a depredadores gigantes como a pequeños mamíferos y reptiles. Gigantes marinos del Jurásico, plesiosaurios e ictiosaurios, los titanes de los océanos. Mientras los saurópodos transformaban las llanuras del Jurásico y los terópodos reinaban como depredadores terrestres, los océanos, mucho más cálidos y extensos que los actuales, albergaban sus propios gigantes. En estas aguas profundas, donde las corrientes transportaban nutrientes desde volcanes submarinos y plataformas continentales jóvenes, nadaban dos linajes de reptiles marinos que dominaron durante decenas de millones de años, los plesiosaurios y los ictiosaurios. No eran dinosaurios, pero sus cuerpos colosales, adaptados de manera magistral a la vida acuática, los convirtieron en auténticos señores del Jurásico marino. Los ictiosaurios, cuyo nombre significa lagartos pez, representaban la convergencia evolutiva más espectacular entre reptiles y cetáceos modernos. Eran criaturas hidrodinámicas, de cuerpos estilizados y fusiformes, capaces de moverse con una velocidad y elegancia dignas de un delfín. Durante el Jurásico temprano, algunos ictiosaurios habían alcanzado longitudes de hasta 21 metros, pero en el Jurásico tardío la mayoría oscilaban entre 3 y 10 metros. Aún así, su capacidad de caza y movilidad los colocaban entre los depredadores más formidables de su tiempo. Uno de los géneros más conocidos del Jurásico medio y tardío fue el Ophthalmosaurus, famoso por poseer ojos colosales, más de 20 centímetros de diámetro en algunos ejemplares, los más grandes en proporción corporal de cualquier vertebrado conocido. Esta adaptación le permitía cazar en profundidades donde la luz era escasa. Se alimentaba de calamares, peces y otros reptiles marinos más pequeños. Su cuerpo, impulsado por una aleta caudal vertical que recordaba a la de los tiburones, podía alcanzar altas velocidades en persecuciones breves. A diferencia de los plesiosaurios, los ictiosaurios daban a luz crías vivas, un rasgo excepcional entre reptiles prehistóricos. Fósiles extraordinariamente preservados muestran embriones dentro de hembras, incluso a individuos en plena labor de parto fosilizados en el acto. Esto demuestra que eran animales completamente adaptados al agua, incapaces de regresar a tierra incluso para reproducirse. Las crías nacían con cola primero, igual que los cetáceos actuales, evitando el riesgo de asfixia durante el nacimiento. Los plesiosaurios, por su parte, representaban un modelo evolutivo distinto. Sus cuerpos eran más robustos y sus extremidades se habían transformado en 4 potentes aletas que les permitían volar bajo el agua con movimientos amplios y rítmicos. Existen 2 grandes morfotipos dentro de este linaje: los plesiosaurios, de cuello largo y cabezas pequeñas, y los plesiosaurios, de cuello corto y cráneos masivos, auténticos superdepredadores de su ecosistema. Entre los plesiosaurios más emblemáticos estuvo el Cryptoclidus, un reptil de cuello extraordinariamente flexible que utilizaba su largo alcance para explorar bancos de peces, pequeños cefalópodos y otras presas ágiles.
Sus mandíbulas estrechas y largos dientes le permitían capturar animales resbaladizos sin necesidad de enormes fuerzas de mordida. Este estilo de alimentación, más parecido al de un ave zancuda submarina que al de un tiburón, definía su rol ecológico: un depredador de precisión en aguas templadas. En contraste, los pliosaurios del Jurásico tardío fueron auténticas máquinas de caza. El gigantesco Pliosaurus alcanzaba longitudes de hasta 12 metros, con un cráneo que podía superar los 2 metros de longitud. Sus mandíbulas, equipadas con dientes cónicos de más de 20 centímetros, ejercían fuerzas aplastantes capaces de despedazar huesos. Los pliosaurios ocupaban el rol de superdepredadores marinos, alimentándose de plesiosaurios más pequeños, ictiosaurios, peces enormes e incluso de otros pliosaurios jóvenes. El equilibrio en los océanos jurásicos dependía en gran medida de su presencia, del mismo modo que los tiburones regulan las cadenas tróficas actuales. A nivel anatómico, las diferencias entre plesiosaurios e ictiosaurios ilustran dos estrategias evolutivas exitosas pero divergentes. Los ictiosaurios dependían de la velocidad, los saltos y las persecuciones rápidas. Los plesiosaurios, en cambio, se basaban en la maniobrabilidad y en ataques desde ángulos inesperados. Los plesiosaurios de cuello largo rara vez actuaban como depredadores de emboscada porque su cuello flexible podía generar un amplio radio de ataque sin necesidad de desplazar el cuerpo completo. Los pliosaurios, sin embargo, eran emboscadores potentes, capaces de acelerar rápidamente y atacar con mordidas devastadoras. Los océanos del Jurásico también albergaban presas abundantes: amonites, belemnites, peces óseos primitivos y grandes tiburones prehistóricos proporcionaban alimento constante. La diversidad de especies permitió que plesiosaurios e ictiosaurios coexistieran sin competir de manera directa durante millones de años. Esta coexistencia se mantuvo gracias a la partición ecológica. Cada grupo ocupaba nichos específicos que evitaban la superposición excesiva entre los depredadores marinos. La migración, otro rasgo común en reptiles marinos, probablemente era parte de la vida de estos gigantes. Cambios estacionales en temperatura, disponibilidad de alimento y patrones reproductivos impulsaron a muchos ictiosaurios a recorrer largas distancias. Los plesiosaurios, aunque más lentos, pudieron haber migrado también, sobre todo los de cuello largo, siguiendo bancos de peces que fluctuaban según ciclos climáticos. Un aspecto fascinante de los reptiles marinos del Jurásico es la fisiología que les permitió prosperar en ambientes exigentes. La estructura ósea densa de algunos plesiosaurios sugiere que podían sumergirse a profundidades medianas, manteniendo flotabilidad controlada. En contraste, el esqueleto liviano de los ictiosaurios favorecía buceos profundos y rápidos ascensos. Sus grandes ojos, acompañados de un anillo esclerótico robusto, protegían los globos oculares de la presión y permitían la visión en condiciones de baja luminosidad. El registro fósil del Jurásico marino incluye también una vasta colección de pisadas y marcas en sedimentos costeros, restos de individuos varados y esqueletos completos preservados en calizas finas, lo que ha permitido reconstrucciones anatómicas detalladas. Gracias a estos hallazgos, la paleontología marina se convirtió en una disciplina esencial para comprender la evolución de los vertebrados acuáticos y su transición desde la tierra al mar. A pesar de su éxito prolongado, los ictiosaurios comenzaron a declinar hacia el final del Jurásico tardío. Cambios en la composición de los océanos, competencia con otros depredadores y transformaciones en las corrientes marinas alteraron su dominio. Los plesiosaurios, por el contrario, diversificaron sus linajes y persistieron hasta el Cretácico superior, coexistiendo finalmente con los primeros mosasaurios y tiburones gigantes. Los primeros pterosaurios gigantes, criaturas voladoras que dominaron los cielos. En un mundo donde los saurópodos se erguían como montañas vivientes y los océanos bullían con depredadores formidables, los cielos del Jurásico se convirtieron en otro escenario de grandeza. Las criaturas que lo dominaron no fueron aves, ya que éstas apenas comenzaban a evolucionar hacia el final del Jurásico, sino pterosaurios, los primeros vertebrados capaces de volar activamente. Entre ellos surgieron los primeros gigantes alados, seres cuyas alas membranosas abrían en el aire sombras tan extensas como las de algunos aviones ligeros modernos. El origen de los pterosaurios se remonta al Triásico,
Pero fue durante el Jurásico cuando se diversificaron y alcanzaron tamaños mayores, conquistando nichos que iban desde depredadores costeros hasta carroñeros oportunistas. Aunque las especies más colosales surgirían en el Cretácico, los pterosaurios gigantes del Jurásico fueron los pioneros en demostrar hasta dónde podía llevar la evolución el concepto del vuelo en reptiles. Uno de los géneros más representativos del Jurásico tardío fue el Pterodactylus, un pterosaurio relativamente pequeño comparado con gigantes posteriores, pero crucial para comprender la transición hacia animales voladores de mayor tamaño. El Pterodactylus tenía una envergadura aproximada de 1,5 metros, pero su anatomía aerodinámica sentó las bases de pterosaurios más grandes como los ctenochasmatinos y los campilognatoides, cuyos descendientes dominarían los cielos del Cretácico. Entre los primeros pterosaurios gigantes del Jurásico destaca el Rhamphorhynchus, un reptil volador de cola larga que alcanzaba envergaduras de más de 2 metros. Aunque no era enorme según estándares posteriores, su importancia radica en que combinaba la capacidad de vuelo activo con adaptaciones para pescar y cazar en ambientes marinos. Sus mandíbulas equipadas con dientes cónicos entrelazados, perfectos para atrapar peces resbaladizos, lo convertían en un depredador aéreo altamente especializado. Las membranas alares, sostenidas por un cuarto dedo desproporcionadamente largo, se extendían desde el cuerpo hasta la punta de la cola, garantizando estabilidad durante el vuelo. A diferencia de los murciélagos, cuyas alas se sostienen mediante varios dedos, los pterosaurios habían desarrollado una estructura única. Una sola falange extremadamente alargada sostenía la membrana principal, mientras que las extremidades posteriores contribuían a la parte inferior del ala. Este diseño ofrecía una mezcla de maniobrabilidad y eficiencia energética incomparable entre reptiles voladores. Gracias a estas adaptaciones, algunos pterosaurios del Jurásico fueron capaces de cubrir grandes distancias planeando sobre corrientes ascendentes, mientras otros realizaban maniobras rápidas para capturar presas voladoras o acuáticas. Pero los verdaderos gigantes alados del Jurásico tardío surgieron dentro del grupo de los pterodactiloideos tempranos, que presentaban cuellos más largos, cráneos alargados y una reducción significativa de la cola. Esta nueva forma corporal permitía un vuelo más estable y eficiente, ideal para el aumento progresivo de tamaño. Géneros como los Ctenochasma y Germanodactylus representan este cambio morfológico. Aunque no alcanzaban envergaduras superiores a los 3 metros, su estructura esquelética aligerada y su cráneo esbelto presagiaban la llegada de pterosaurios verdaderamente gigantes en el futuro. Estos primeros gigantes tenían un esqueleto extraordinariamente neumático. Sus huesos estaban llenos de cavidades que aligeraban su peso, un rasgo compartido con las aves modernas. Sin embargo, a diferencia de estas, los pterosaurios poseían un sistema de sacos aéreos extensivo que no solo reducía la densidad ósea, sino que también permitía ventilación continua durante el vuelo, aumentando su resistencia y capacidad para ascender en altura. La diversidad de pterosaurios en el Jurásico tardío fue impresionante. Mientras algunos se especializaban en pescar desde el aire, otros se alimentaban de insectos gigantes, carroña o pequeñas criaturas terrestres. Los restos fósiles revelan estómagos llenos de peces enteros, adaptaciones dentales filtradoras y picos puntiagudos diseñados para capturar presas veloces. En este ecosistema aéreo la competencia era feroz y constante. Los cielos del Jurásico también ofrecían riesgos considerables, como tormentas súbitas, fuertes corrientes ascendentes y depredadores terrestres que podían sorprender a los pterosaurios cuando descansaban en playas o acantilados. Eran amenazas constantes. Su capacidad para despegar rápidamente desde el suelo, mediante un poderoso salto de catapulta, utilizando tanto las patas traseras como las delanteras, fue una adaptación clave para evitar ataques y sobrevivir en un entorno lleno de peligros. Aunque no existen pruebas de que los pterosaurios del Jurásico vivieran en grandes colonias como las aves modernas, algunos hallazgos sugieren comportamiento social complejo. Depósitos de huevos y nidos agrupados indican que algunas especies podían reproducirse en zonas comunes, aprovechando playas y dunas costeras para enterrar sus huevos bajo arena húmeda. Las crías, nacidas con alas completas pero huesos frágiles, probablemente pasaban sus primeras semanas escondidas entre rocas o vegetación costera hasta desarrollar suficiente destreza para volar.
La expansión de los pterosaurios gigantes del Jurásico también desempeñó un papel importante en la dinámica ecológica. Al alimentarse de peces y crustáceos, ejercían presión sobre las poblaciones marinas. Al carroñear restos dejados por otros depredadores, reducían la propagación de enfermedades. Su vuelo de largo alcance permitía dispersar nutrientes al defecar sobre tierra firme o sobre el mar, una forma sutil pero efectiva de contribuir al ciclo biológico del ecosistema. A pesar de todas estas adaptaciones, los gigantes del Jurásico fueron solo los precursores de pterosaurios aún más descomunales que aparecerían millones de años después, como Quetzalcoatlus, con envergaduras de más de 10 metros. Sin embargo, fueron estos pioneros jurásicos quienes demostraron por primera vez que un reptil podía conquistar el aire de forma sostenida, un logro evolutivo que cambiaría para siempre la historia natural del planeta. La flora del Jurásico, bosques colosales que permitieron la existencia de herbívoros gigantes. El esplendor de los gigantes jurásicos no habría sido posible sin la presencia de un mundo vegetal igualmente extraordinario. Mucho antes de que las flores dominaran los paisajes del Cretácico, los ecosistemas del Jurásico estaban formados por bosques colosales donde coníferas, helechos arborescentes, cicadáceas, araucarias, ginkgos y equisetos crecían en densidades que hoy no tienen equivalente directo. Estas plantas no solo alimentaron a saurópodos titánicos como los Brachiosaurus, Diplodocus o Camarasaurus, sino que también moldearon el clima, regularon los ciclos del agua y crearon nichos ecológicos que favorecieron la diversificación de innumerables especies. Para comprender la magnitud de estos bosques, basta imaginar una mezcla de selva tropical, bosque templado y pantano húmedo coexistiendo en un mismo continente. Las altas concentraciones de dióxido de carbono y las temperaturas globales elevadas favorecieron un crecimiento vegetal exuberante. Sin estaciones marcadas en la mayor parte del planeta, muchas plantas crecían durante todo el año, generando biomasa en cantidades suficientes para sostener herbívoros que consumían cientos de kilogramos de alimento diario. Uno de los componentes más imponentes de la flora jurásica fueron las coníferas, particularmente las pertenecientes a familias ya extintas como las Cheirolepidiaceae, un grupo de coníferas tan común como diverso. Estos árboles podían alcanzar alturas superiores a los 40 metros y formaban bosques densos en regiones relativamente secas. Sus troncos altos y rectos creaban un estrato arbóreo elevado del cual se alimentaban herbívoros de cuello largo como Brachiosaurus, que dependían de estas copas para obtener hojas fibrosas, ricas en celulosa. En áreas más húmedas prosperaban los helechos arborescentes, algunos de los cuales podían superar los 10 metros de altura. Estas plantas, junto con los equisetos que crecían en espesos campos cerca de ríos, conformaban la base alimenticia de dinosaurios como los Diplodocus o Apatosaurus, especializados en arrancar grandes volúmenes de vegetación a baja y media altura. La interacción entre herbívoros gigantes y helechos arborescentes creó ciclos ecológicos continuos. Los saurópodos abrían claros al derribar plantas, permitiendo la regeneración rápida de brotes jóvenes gracias al clima cálido y húmedo. Otro grupo fundamental fueron las cicadáceas, plantas con aspecto de palmera pero filogenéticamente muy diferentes. Con tallos gruesos y hojas rígidas, las cícadas dominaban muchas zonas abiertas del Jurásico. Su reproducción se basaba en conos grandes y estructuras similares a piñas, lo que generaba semillas nutritivas que pudieron haber sido consumidas por pequeños mamíferos y reptiles. Aunque su dureza las hacía poco atractivas para algunos herbívoros, especies como los Camarasaurus estaban equipadas para procesar fibras más resistentes y probablemente incluían estas plantas en su dieta. Las araucarias, antepasadas de los actuales pinos araucanos del hemisferio sur, formaban algunos de los bosques más majestuosos del Jurásico. Su presencia ha sido confirmada en numerosas regiones de Norteamérica, Europa y América del Sur. Con troncos enormes y ramas horizontales, estos árboles generaban sombras extensas y estabilizaban suelos erosionados. Saurópodos gigantes encontraban en las araucarias una fuente nutritiva de hojas duras, que su tracto digestivo podía fermentar durante días gracias a enormes cámaras internas donde microorganismos descomponían los compuestos vegetales. Por su parte, los ginkgos, que por ese entonces eran árboles casi idénticos a los que aún existen hoy, prosperaban en climas templados del Jurásico.
Su resistencia a cambios climáticos y su longevidad los hacían componentes cruciales de bosques mixtos. Aunque sus hojas no eran tan abundantes como las de coníferas o helechos, su presencia reflejaba la diversidad vegetal del período. La estructura de los bosques jurásicos variaba según la región. En zonas elevadas, donde los suelos eran más pobres, predominaban coníferas resistentes que formaban bosques densos y relativamente secos. En áreas bajas, cercanas a ríos y lagos, la vegetación era exuberante. Helechos, equisetos y cicadáceas se entrelazaban en densos matorrales que crecían con rapidez. Estos entornos húmedos alimentaban ciclos de vida frenéticos, proporcionando recursos constantes para herbívoros de todos los tamaños. La flora también desempeñaba un papel fundamental en la regulación climática. La transpiración de los bosques gigantescos del Jurásico creó microclimas húmedos que favorecieron tormentas frecuentes. Los suelos, ricos en materia orgánica acumulada durante millones de años, sostenían un crecimiento casi ilimitado. Debido a la ausencia de plantas con flores, el polen dispersado por el viento y los conos de reproducción dominaban la interacción entre plantas y fauna. No existían aún abejas, pero insectos primitivos y corrientes de aire aseguraban la perpetuación de estas especies vegetales. El impacto de la flora en los herbívoros gigantes era evidente en su biología. El cuello largo de los saurópodos surgió como una respuesta evolutiva a la necesidad de alcanzar distintos estratos vegetales sin mover su enorme cuerpo. La digestión basada en fermentación, la capacidad de procesar material vegetal de baja calidad nutricional y la expansión de cavidades neumáticas en su esqueleto estaban todas ligadas a un mundo donde la vegetación era vasta pero fibrosa y difícil de descomponer. Los herbívoros, como el Stegosaurus, también dependían de la flora jurásica. Sus placas dorsales, posiblemente usadas para regular la temperatura, reflejaban las variaciones térmicas provocadas por los bosques y las zonas abiertas. Su alimentación, basada en plantas de baja altura, le permitía sobrevivir en regiones donde helechos y equisetos crecían en abundancia bajo la sombra de coníferas altas. La flora también influyó en la dispersión de las especies. La expansión de bosques de coníferas conectados mediante corredores naturales permitió la migración estacional de saurópodos entre regiones distantes. Estos movimientos, a su vez, favorecieron la dispersión de semillas adheridas al cuerpo de los herbívoros o transportadas en su sistema digestivo. Un ciclo de interacción constante se establecía entre los gigantes terrestres y los bosques que los alimentaban. La base vegetal del Jurásico, además, sostenía a los depredadores. Los Allosaurus, Torvosaurus y otros terópodos dependían directamente de la salud y abundancia de las poblaciones herbívoras, lo que convertía a la flora en el eslabón primario de toda la red ecológica. Sin un crecimiento vegetal continuo, los gigantes no habrían prosperado y los superdepredadores no habrían alcanzado los niveles de diversificación que conocemos. Competencia y superdepredadores. ¿Cómo coexistían los titanes y qué los mantenía en equilibrio? El Jurásico tardío fue una era de gigantes. No solo convivían algunos de los mayores saurópodos que jamás existieron, sino también depredadores de tamaño y poder impresionantes, además de herbívoros blindados capaces de infligir heridas letales. La coexistencia de criaturas descomunales, desde los Supersaurus y Brachiosaurus hasta los Allosaurus y Stegosaurus, no fue el resultado del azar, sino el reflejo de un equilibrio ecológico extraordinariamente complejo. Cada especie dependía de otras, directa o indirectamente, para sobrevivir. Y en ese delicado sistema, la competencia, la depredación y la especialización desempeñaron roles esenciales. Para entender ese equilibrio, primero hay que imaginar la formación Morrison como un mosaico vivo. Bosques densos de coníferas, pantanos rebosantes de equisetos, llanuras abiertas con cicadáceas, ríos lentos que serpenteaban entre terrazas de arena y arcilla. En ese paisaje se movían herbívoros gigantes en cantidades que hoy resultarían difíciles de concebir. La simple presencia de miles de toneladas de biomasa animal en un área relativamente limitada implicaba una presión constante sobre la vegetación. Sin embargo, la competencia directa rara vez llegaba a niveles críticos gracias a la estratificación alimenticia. El Diplodocus barrió las zonas bajas y ribereñas en busca de vegetación blanda.
El Apatosaurus arrancó ramas más duras a media altura. Brachiosaurus se elevó por encima de todos para alcanzar follaje que ningún otro herbívoro podía tocar. El Camarasaurus adoptó una dieta versátil que combinaba estratos intermedios con plantas resistentes. Esta segmentación natural reducía la competencia entre herbívoros gigantes y permitía que varias especies coexistieran en un mismo espacio sin agotar los recursos comunes. La movilidad también fue clave. Los saurópodos se desplazaban constantemente, migrando según la disponibilidad de agua y comida. Sus rutas, algunas posiblemente utilizadas durante generaciones, evitaban el agotamiento de áreas específicas. Al moverse en grandes manadas, abrían claros que facilitaban la regeneración vegetal. La flora respondía, se reproducía y volvía a crecer, alimentando un ciclo ininterrumpido que sostenía el gigantismo durante millones de años. Sin embargo, donde hay herbívoros colosales, también surgen depredadores capaces de enfrentarlos. En la Morrison, el superdepredador dominante fue Allosaurus, pero no actuaba solo ni competía en aislamiento. Lo acompañaban los Torvosaurus y Ceratosaurus, cada uno con un nicho distinto que evitaba que la competencia entre carnívoros se volviera insostenible. El Torvosaurus era más corpulento, adaptado quizá a emboscadas y ataques a corta distancia. Por su parte, el Ceratosaurus, más pequeño y ágil, prefería zonas ribereñas donde pescaba y cazaba presas menores. Allosaurus dominaba las llanuras abiertas, atacando juveniles de saurópodos y herbívoros medianos. Esta división territorial espontánea reducía enfrentamientos directos y mantenía el equilibrio entre depredadores. Además, los carnívoros no dependían exclusivamente de cazar presas vivas. La carroña, ya fuera producto de las caídas accidentales, muertes por edad, enfermedades o sequías, proveía alimento suficiente como para evitar conflictos mayores. Un cadáver de 20 toneladas podía alimentar a varios terópodos durante días, y a su alrededor se congregaban pequeños mamíferos, pterosaurios oportunistas e incluso otros dinosaurios carnívoros. El equilibrio también dependía de factores fisiológicos. Los superdepredadores no necesitaban comer todos los días. Como los actuales reptiles y aves grandes, podían pasar largos periodos sin alimento después de una comida abundante. Esta eficiencia metabólica disminuía la presión sobre las poblaciones de herbívoros, permitiendo que los ecosistemas se mantuvieran estables incluso en épocas de escasez. Un aspecto crucial para el equilibrio ecológico fue la selección natural constante. Los depredadores eliminaban a los individuos enfermos, jóvenes o ancianos, fortaleciendo así las poblaciones herbívoras. Esta dinámica, lejos de debilitar al grupo, aumentaba su resiliencia. Sin depredadores eficientes, los saurópodos podían haber consumido regiones enteras hasta llevarlas al colapso. La competencia existía también dentro de las especies. Saurópodos jóvenes competían por protección dentro de las manadas, luchando por posiciones más seguras en el grupo. Los machos de algunos linajes quizás compitieron en exhibiciones físicas que implicaban golpes de cuello, empujones o roces de cuerpos masivos por acceso a hembras, aunque la evidencia fósil directa de este comportamiento es limitada. Los terópodos, por su parte, competían por territorios de caza. Las marcas de dientes en huesos de Allosaurus indican peleas entre individuos, tal vez por presas o por dominio social. En este mundo sin flores, sin hierbas modernas y sin mamíferos grandes, eran los reptiles quienes definían cada aspecto del paisaje. La ausencia de herbívoros pequeños capaces de consumir vegetación tierna a gran escala permitió que los bosques jurásicos crecieran sin ser totalmente devorados. A la vez, la presencia de herbívoros gigantes moldeaba el terreno en escalas que hoy solo asociamos con la actividad humana o geológica. El clima cálido y húmedo también desempeñaba un papel central. Las lluvias estacionales aseguraban la regeneración de plantas, y los ciclos climáticos, aunque intensos, mantenían zonas de refugio donde las poblaciones podían recuperarse. Incluso los incendios naturales, que eran bastante frecuentes debido a la abundancia de coníferas ricas en resina, contribuían al equilibrio. Renovaban bosques y creaban mosaicos de vegetación joven, perfectos para herbívoros especializados. La estabilidad del Jurásico tardío no fue eterna. Cambios en las corrientes oceánicas, variaciones en los niveles de oxígeno y transformaciones geológicas comenzaron a alterar los ecosistemas hacia el final del periodo.
Los titanes que habían dominado durante millones de años comenzaron a ceder su lugar a especies más pequeñas y eficientes del Cretácico temprano. La era de los gigantes no terminó bruscamente, sino gradualmente a medida que el clima y la flora cambiaban.